El representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de las víctimas de Sencata del 2019, David Inca, ha dicho claramente que van a presentar memoriales contra los ministros que firmaron el decreto supremo de la masacre. Ojo, ahí están todos los ministros de Yanine Áñez. También ha dicho que se tiene que iniciar procesos contra los policías y los militares. La verdad que aquí hubieron pues miles de torturados y se tiene que procesar a todos los policías y los militares, y como prueba van a presentar el informe de la JIEIA. O sea, ese informe es contundente, no se necesita más pruebas porque todas las pruebas se encuentran en ese informe. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de Davinca. El día sábado, muy buenos días, estoy nos aquí con el encontramos con David Inca, vicepresidente de los heridos de Sencata. El día sábado nos hemos reunido en la iglesia y ahí hemos ya demarcado las acciones que vamos a hacer durante esta semana. Vamos a presentar un memorial, primero en donde todas las víctimas del día 18, heridos y fallecidos, se van a adherir al proceso de investigación que ha iniciado en el mes de diciembre del 2019. Esa es como primera medida para saber qué es lo que están haciendo o qué se está haciendo en este proceso. No tenemos mucha información. Segundo, vamos a presentar memoriales ante el fiscal departamental para que inicien los procesos penales contra los ministros que han firmado el decreto supremo 4078. El documento base es el informe de la JIEI. Ahí basta y sobra. No vamos a poner, según este informe no necesitamos presentar más pruebas, ¿no? Después vamos a solicitar también de que se inicien los procesos penales a los militares, a los comandantes del ejército y de la policía, sea nacional, departamental o regional, sobre dos fechas. Del 11 de noviembre, que tenemos heridos en la ciudad del Alto, y del día 19 de noviembre, que tenemos fallecidos y heridos. Y también el inicio de investigaciones sobre lo que ha ocurrido con los hermanos que han sido torturados. Entonces, estos son los memoriales que vamos a presentar en esta semana al fiscal departamental y esperemos que den curso porque de acuerdo al JIEI, en el punto 5 de la sugerencia, dispone que no necesita presentar las víctimas prueba alguna porque el mismo informe es la prueba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y también vamos a presentar a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos ahí ya un proyecto de ley desde el año pasado. De este proyecto de ley se refiere a reparación integral. Nosotros ya nos habíamos adelantado. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta semana es agarrar el capítulo 7 del informe de la JIEI y presentarlo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que vaya a tratar este proyecto de reparación integral. Esos son, digamos, las tareas que tenemos esta semana, lo que ya hemos definido el día sábado en la iglesia, ¿ya? Y también vamos a presentar una proposición acusatoria también de juicio de responsabilidades, muy aparte de lo que ha presentado la Fiscalía, porque no todos son las víctimas de una sola fecha. Hay víctimas del día 11, que ellos no entran al tema de juicios de responsabilidades, pero también tenemos víctimas del día 18, heridos fallecidos. Entonces ellos sí van a presentar su proposición acusatoria y eso lo vamos a hacer con la Asamblea de Derechos Humanos de Sucre. El presidente ha venido, el presidente de Derechos Humanos de Sucre, hemos hablado, hemos conversado y hemos también ya delineado las actividades que vamos a hacer allá. Dos consultas puntuales, don David, por favor. Esta es una segunda proposición acusatoria en contra de Yanine Áñez. Sí, porque la primera ya lo han hecho vía CEPDAVI, ¿sí? Que depende del Ministerio de Justicia, y ayer, creo que ayer o anteayer, el señor fiscal lo ha aceptado y lo ha presentado ya a la sala segunda del Tribunal de Justicia para que si ellos aprueban, entonces lo van a remitir aquí a la Comisión de Justicia Plural, ¿no? En este caso sería la segunda, esta es la segunda, pero aclarando que mayoría son afectados de Sencata, ¿no? Heridos, fallecidos. Don David, ahora, ¿qué pasa con algunas víctimas que también han sido antes del gobierno de Yanine Áñez? Se cuestiona mucho, ¿no? Porque
también hubieron víctimas que tuvieron agresiones, trayecto de Potosí a La Paz. ¿Qué pasa con esas víctimas? A ver, yo voy a hablar de las víctimas del día 11. El día 11 de noviembre tenemos personas heridas y también tenemos hermanos que han sido detenidos ilegalmente y torturados. Ese día la señora Áñez no era presidenta, por lo tanto no se le puede hacer un proceso a ella de ese día. Del día 12 para adelante cualquier proceso se le puede iniciar si es que hay alguna responsabilidad. Del día 11, ¿quiénes son los responsables? Aquí tenemos los responsables, son los comandantes de la Policía Nacional, Departamental y Regional, y la mayoría de nuestros hermanos heridos son heridos de bala por producto o de los que han disparado han sido los policías. Entonces, de esa fecha, nosotros vamos a presentar un memorial solicitando el inicio de procesos penales contra estas autoridades. ¿Hay documentación? Tenemos documentación. ¿Hay informes? Hay informes. El primer informe que vamos a agarrar son dos informes. Uno, de la Comisión Mixta de Cámara de Diputados y Senadores, que han presentado un informe. Ese es el primer documento, y el segundo documento es, lógicamente, el informe de la GIEI, donde también está reflejado el grado de víctimas de estos días también. ¿Cuándo se va a presentar esto en Sucre y bajo qué víctimas? Bueno, eso estamos trabajando. El día sábado, Muy buenos días, estoy aquí nos con el encontramos con presidente, vicepresidente de los heridos de Sencata. El día sábado nos hemos reunido en la iglesia y ahí hemos ya demarcado las acciones que vamos a hacer durante esta semana. Vamos a presentar un memorial, primero en donde todas las víctimas del día 18, heridos y fallecidos, se van a adherir al proceso de investigación que ha iniciado en el mes de diciembre del 2019. Esa es como primera medida para saber qué es lo que están haciendo o qué se está haciendo en este proceso. No tenemos mucha información. Segundo, vamos a presentar memoriales ante el fiscal departamental para que inicien los procesos penales contra los ministros que han firmado el Decreto Supremo 4078. El documento base es el informe de la GIEI, ahí basta y sobra. No vamos a según este informe no necesitamos presentar más pruebas, ¿no? Después vamos a solicitar también de que se inicien los procesos penales a los militares, a los comandantes del ejército y de la policía, sea nacional, departamental o regional, sobre dos fechas. Del 11 de noviembre, que tenemos heridos en la ciudad del Alto, y del día 19 de noviembre, que tenemos fallecidos y heridos. Y también el inicio de investigaciones sobre lo que ha ocurrido con los hermanos que han sido torturados. Entonces, estos son los memoriales que vamos a presentar en esta semana al fiscal departamental y esperemos que den curso, porque de acuerdo al GIEI, en el punto 5 de la sugerencia, dispone que no necesita presentar las víctimas prueba alguna, porque el mismo informe es la prueba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y también vamos a presentar a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos ahí ya un proyecto de ley desde el año pasado. De este proyecto de ley se refiere a reparación integral. Nosotros ya nos habíamos adelantado. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta semana es agarrar el capítulo 7 del informe de la GIEI y presentarlo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que vaya a tratar este proyecto de reparación integral. Esos son, digamos, las tareas que tenemos esta semana, lo que ya hemos definido el día sábado en la iglesia, ¿ya? Y también vamos a presentar una proposición acusatoria también de juicio de responsabilidades, muy aparte de lo que ha presentado la Fiscalía, porque no todos son las víctimas de una sola fecha. Hay víctimas del día 11, que ellos no entran al tema de juicios de responsabilidades, pero también tenemos víctimas del día 18, heridos fallecidos. Entonces, ellos sí van a presentar su proposición acusatoria, y eso lo vamos a hacer con la Asamblea de Derechos Humanos de Sucre.
el presidente ha venido, el presidente de Derechos Humanos de Sucre, hemos hablado, hemos conversado y hemos también ya delineado las actividades que vamos a hacer allá. Dos consultas puntuales, don David, por favor. Esta es una segunda proposición acusatoria en contra de Yanine Áñez. Sí, porque la primera ya lo han hecho vía CEPDAVI, ¿sí? Que depende del Ministerio de Justicia, y ayer, creo que ayer o anteayer, el señor fiscal lo ha aceptado y lo ha presentado ya a la sala segunda del Tribunal de Justicia, para que si ellos aprueban, entonces lo van a remitir aquí a la Comisión de Justicia Plural, ¿no? En este caso sería la segunda, esta es la segunda, pero aclarando que mayoría son afectados de Sencata, ¿no? Heridos, fallecidos. Don David, ahora, ¿qué pasa con algunas víctimas que también han sido antes del gobierno de Yanine?